Paz, paz, mi gente, les habla el Zulu King Che Guerrero desde la meca de la Universal Zulu Nation en La Victoria. Hoy vamos a hablar de un especial sobre el génesis del quinto elemento del hip hop, cómo se va desarrollando este elemento, cómo se concibe, cómo se expande, cómo se nutre y también cómo se lo apropian las comunidades, en un primer momento las comunidades afroamericanas. Esto es todo un homenaje a la gran epopeya que han hecho las grandes comunidades afroamericanas, comunidades que han estado segregadas a lo largo de la historia, pero también su lucha por reivindicar su historia, su memoria, que se ha convertido en una memoria de toda nuestra América, desde el norte hasta la Patagonia. Un saludo a todos y a todas mis hermanos y hermanas afrodescendientes, con el cual hoy vamos a hablar de este concepto de el quinto elemento del hip hop. Vamos a iniciar con este génesis del quinto elemento hablando de Timothy Drape Ali. Un día, mientras buscaba respuestas, tuvo una Drape Ali, una visión poderosa. Los hombres y mujeres de África no eran esclavos sin historia, sino descendientes de los antiguos moros, un pueblo sabio y noble que había gobernado tierras lejanas, construido universidades y dominado las ciencias. Les dijo a los afroamericanos: no sois negros, sois moros americanos, herederos de un imperio olvidado. Levantad la cabeza y reclama vuestro verdadero nombre. Bueno, aquí vamos a ver un poco algunas pinturas, algunas imágenes, algunas estatuas de lo que fueron los moros que gobernaron la parte norte del África, fueron musulmanes y se dice que civilizaron España mucho antes de que se impusieran los reyes. Fueron los moros en la gran ciudad de Andaluz. Se dice que enseñaron a comer con cubiertos a los europeos. Y bueno, aquí tenemos algunos registros que la historia oficial no nos muestra. Vamos a hablar un poco aquí también, vamos a tener la iglesia o este concepto de comunidad que tenía Drape Ali, el noble Drape Ali. Eh, Él elaboró una ideología de la ciencia morisca a partir de una variedad de fuentes, una red de espiritualidades alternativas que se centró en el poder del individuo para lograr una transformación personal a través del conocimiento místico de lo divino interiormente. Vea cómo aparece aquí este concepto de el conocimiento, ¿no? Eh, para muchos que también son muy respetables, algunos investigadores en el hip hop de Colombia y de América Latina, conciben el quinto elemento como contar la historia de una producción musical, de algún grupo, de algún acontecimiento histórico referente a la cultura hip hop. Pero Zulu Nation nos enseña que el quinto elemento es todo un concepto, una epistemología de los pueblos y por lo tanto es un elemento con el cual nutre o este elemento nutre los otros elementos del hip hop. Más adelante dentro de la historia va a aparecer el profeta de la libertad negra. Se dice que había una vez un hombre nacido bajo el sol de Jamaica llamado Marcus Garvey, con una voz tan poderosa que sacudió continentes. Abro comillas, miren hacia África, decía,
donde un rey negro será coronado y nuestro pueblo será libre, decía Marcus Garvey, cierro comillas, sino orgullo, fundó barcos, periódicos y un sueño, la Asociación Universal para el Mejoramiento Negro, UNIA, decía Marcus Garvey, ustedes no son mendigos, gritaba, son príncipes, herederos de imperios perdidos. Marcus Garvey creó la bandera panafricanista que muchos raperos usan en la actualidad. El rojo representa la sangre de aquellos que murieron por la causa de la esclavitud, la colonización y las guerras por la independencia. El negro representa a las personas negras africanas y el verde simboliza los bosques y la riqueza natural del África ardiente. Entonces vamos a ver esta bandera, la importancia de esta bandera para los movimientos afroamericanos. Es esta, muchos artistas la usan actualmente, la bandera panafricanista. Cuando Marcus Garvey predijo que un rey negro sería coronado en África, muchos de sus seguidores afirmaron que la liberación había llegado. Años después, Haile Selassie fue coronado en Etiopía y los rastafaris murmuraron, Garvey lo sabía. Garvey murió lejos de África, pero su profecía vive. Un pueblo sin conocimiento de su historia es un árbol sin raíces. Marcus Garvey. Bueno, aquí todo este concepto mítico, un poco de lo que significan las profecías, lo llaman también el gran profeta dentro del movimiento Rastafari. Entonces aquí vamos conectando cosas, conceptos que van surgiendo dentro de estas luchas afroamericanas por retornar a África y por romper esas cadenas de la esclavitud, esas cadenas que imponía el mundo occidental a los pueblos afros. Bueno, esto aquí algunas fotos referentes de Haile Selassie y se dice que es uno de los últimos descendientes del rey Salomón, ¿no? Y la reina de Shabas, que se establecieron en Egipto. Bueno, uno de sus libros sagrados es el Quebra Nagast, que es un libro el cual trae muchos conceptos interesantes y de ahí pues se parte también para estudiar lo que es el quinto elemento del hip hop. Vamos a ver aquí a la nación del Islam, a Far Muhammad, el mensajero de identidades perdidas. Detroit, 1930. Entre el humo de las fábricas y el eco de la miseria, un vendedor de sedas apareció en el barrio negro. No vendía telas, sino una verdad prohibida. ¿Negros? Se preguntaba. No, hermanos, sois dioses dormidos. Los blancos os robaron hasta el nombre. Se hacía llamar Fard Muhammad, pero nadie sabía de dónde venía. Sus palabras quemaban como fuego. El cristianismo es el látigo de vuestros amos. Vuestros verdaderos nombres están escritos en el Corán de la Esperanza. En sótanos secretos bautizó a los pobres con nombres árabes. Ilayat Paul se convirtió en Ilayat Muhammad. Creó escuelas, un ejército al que llamó el fruto del Islam. Bueno, tengamos muy en cuenta este nombre, el fruto del Islam, porque va a aparecer más adelante en una lógica de trabajo comunitario entre pandillas. Ya les voy a contar un poco más adelante en qué consiste este mm, movimiento o esta subcategoría o estos miembros de la Nación del Islam. Decía Far Muhammad que cuando llegue la Guerra Santa, los rubios temblarán, pero una noche en 1934, Far se esfumó como el humo de su pipa. Solo dejó una leyenda. Él era Alá en persona, susurraban sus fieles. El último Mesías negro, respondían los escépticos. Y cada 26 de febrero en Detroit aún se encienden velas para el Día del Salvador, el hombre
que convirtió la rabia en religión y empoderó a una comunidad de oprimidos y oprimidas a levantar su frente ante la injusticia racial. En esa la epopeya de Fard Muhammad, la obra que él hizo y fue establecer la nación del Islam. Aquí aparece el Islam, bueno, ya venía apareciendo con el noble Traib Ali, pero acá empieza a tener una connotación un poco más amplia, ¿no? Y cuando aparece en escena Elijah Muhammad, que es el gran discípulo, el gran líder de una nación de miles de personas. Elijah nació en Georgia. En medio de la pobreza y el racismo, de joven migró a Detroit, donde conoció a Warren Farr Muhammad, quien le enseñó que los negros eran una nación poderosa olvidada. Cambió su nombre a Elijah Muhammad y dedicó su vida a predicar la autosuficiencia y el orgullo negro bajo la nación del Islam. A pesar de persecuciones y de pagar una condena en la cárcel por negarse a prestar servicio militar, levantó junto a su maestro a la nación del Islam, inspirado en miles de personas, incluidos a Muhammad Ali y a Luis Farrakhan. Su mensaje, óiganlo bien, no somos lo que dicen, somos dueños de nuestro destino. Cambió la historia con una infancia llena de pobreza, pasó a ser líder de miles de personas que se acobijaron en la fe del Islam. Elijah Muhammad demostró que las palabras pueden ser más fuertes que las cadenas. La nación del Islam, bajo líderes como Malcolm X, trabajó en la rehabilitación de pandillas en Estados Unidos, promoviendo la disciplina, autosuperación y conciencia racial. Ofrecían una alternativa a la violencia a través del Islam, la educación y la unidad comunitaria, logrando convertir a muchos jóvenes en activistas y en miembros productivos de la sociedad a partir del autoconocimiento. Bueno, acá tenemos la importancia, vuelve a aparecer la importancia de este concepto del conocimiento o el autoconocimiento que empieza a mover, a ejercitar, a promover, a instruir la nación del Islam. Entonces, vamos a ver un poco más adelante por qué el Islam es tan fuerte y también para los hip hoppers nacientes en los 70s, en los 80s, va a ser muy, muy importante, va a ser el eje transversal de lo que mm, vamos a llamar hacia los 70s el concepto de quinto elemento. Bueno, acá vamos a ver, va a entrar a escena una mujer, una dama. Voy a aclarar que el concepto desde el Zulu Nation, que es la organización que unifica los elementos del hip hop, tiene dos vertientes que se van entrelazando en la historia. Ya estamos viendo que hay una vertiente espiritual realmente que se fundamenta en el Islam y existe una concepción más política, liberadora, tal vez la podemos llamar, porque eso va a tener repercusión. La concepción política va a influenciar Centroamérica y Centroamérica a la vez va a influenciar a las comunidades afroamericanas y este diálogo entre norte y centro va a nutrir a Suramérica, que es la tarea que tenemos como miembros Zulus de reescribir esa historia. Va a aparecer en escena Lolita Lebrón, Lolita Lebrón, la Rosa de Fuego, en el cálido pueblo de Lares, Puerto Rico, donde las montañas besan el cielo, nació una niña llamada Dolores, pero todos la llamaban Lolita. Desde pequeña llevaba el corazón el dolor de su tierra colonizada y lejana de su libertad. Los años pasaron y Lolita, con mirada firme y con voz de trueno, se convirtió en una feroz defensora de la independencia de Puerto Rico.
En 1954, tengamos bien en cuenta esas fechas, junto a otros valientes, viajó a Washington, D.C. con un mensaje que el mundo no podría ignorar. ¡Que viva Puerto Rico libre! Gritó mientras el eco de su acción resonaba en los pasillos del Capitolio, en donde con un par de compañeros dispararon sus armas a algunos congresistas de los Estados Unidos. La prisión no quebró su espíritu. Tras largos años, tras las rejas, salió con la cabeza en alto. Seguía siendo la misma Rosa, llena de furia y llena de fuego, que nunca dejó de luchar hasta su último suspiro. En el 2010, su vida fue un verso de resistencia. Bueno, aquí tenemos a Lolita Lebrón, a la gran mm, heroína de Puerto Rico. Recordemos que Puerto Rico no ha sido independiente. Puerto Rico está sometida bajo las decisiones de Estados Unidos y en esta ocasión Lolita, en este capítulo lo que hace Lolita es, en un momento muy difícil de mucha represión en Estados Unidos, entra al Congreso, al Senado de los Estados Unidos con unos compañeros y desenfundan sus armas de fuego y disparan en el Congreso de Estados Unidos, hiriendo a varios congresistas. Lógicamente son apresados y Lolita es llevada a cárcel. Aquí vamos a tener algo muy importante porque Lolita, en ese diálogo que les cuento que hay entre el, las comunidades afroamericanas, los movimientos libertarios independentistas de Centroamérica y los conceptos espirituales que empiezan a agitarse en el sur del continente, en América Latina, van pasando cosas y Lolita las va leyendo, las va interpretando, las va asimilando y en sus momentos de, bueno, en estos tristes momentos donde ella cae a prisión, se encuentra con la madrina de Tupac Shakur. La madrina de Tupac Shakur le habla del Black Power, de la importancia de luchar con el espíritu por la liberación de los pueblos afroamericanos con este simbolismo del Black Power que vamos a ver en otro capítulo. Y Lolita le va a hablar a Shata Shakur, a la madrina de Tupac Shakur, le va a hablar de nada más y nada menos que de la teología de la liberación. Entonces, acá hay una simbiosis, un puente dialógico que empieza a nutrir estos conceptos del conocimiento o de el knowledge o el quinto elemento. Y va a aparecer también en escena otra dama, una de las grandes mujeres que marcó la historia por ser tan digna, tan puesta, por tener una decisión y por asumir una decisión eh, grande, heroica. Ella es Rosa Parks, la heroína que cambió la historia con un no rotundo. El 1 de diciembre de 1955, en Montgomery, Alabama, Rosa Parks, una costurera negra, se negó a ceder el asiento a un blanco en un autobús segregado. Fue arrestada, pero su acto desencadenó una revolución pacífica. ¿Por qué fue heroico? Se preguntarán muchos. Respuesta: desafió las leyes racistas y sin violencia, solo con dignidad. Inspiró el boicot de autobuses de Montgomery, llamado Los Jinetes de la Libertad, liderado después por Martin Luther King Jr. Aquí va a aparecer el reverendo Martin Luther King. Ese boicot de autobuses duró 381 días y terminó con la segregación en el transporte. Se convirtió en un símbolo mundial de la lucha por la igualdad. Su frase clave: no estaba cansada, solo
estaba cansada de ceder mi puesto. Su legado, un simple no, cambió la historia. Heroína silenciosa, gigante en la lucha por los derechos humanos. Rosa Parks, la gran heroína de ese capítulo triste también de las comunidades afroamericanas, pero que fue necesario para que se empezara a desarrollar y agitar y empezaran a existir movilizaciones, porque tenían que haber movilizaciones por todo empezaron a hacer movilizaciones porque era la conquista de los derechos civiles. Y pues Rosa Parks se convirtió en la punta de lanza de este gran movimiento. Y bueno, ya aparece en escena, ya vimos que aparecía en escena el reverendo Martin Luther King Jr., el sueño valiente de Martin. Érase una vez un niño llamado Martin que creció viendo cómo trataban mal a su gente por el color de su piel. Cuando se hizo pastor, usó sus palabras para luchar contra la injusticia. Un día ayudó a organizar un gran boicot cuando arrestaron a Rosa Parks y después de muchos esfuerzos ganaron. Martin viajó por todo el país dando discursos poderosos y en 1963, frente a miles de personas, compartió un sueño, el sueño más grande, un mundo donde todos fueran iguales. Aunque lo lastimaron por sus ideas, nunca usó la violencia. Tristemente lo mataron en 1968, pero su sueño vivió y vivió hasta nuestros días. El mundo recuerda sus palabras. Abro comillas, el odio no puede vencer al odio, solo el amor puede hacerlo. Y así como los buenos sueños nunca mueren, la lucha de Martin Luther King sigue inspirando al mundo y junto con Nelson Mandela, el Mahatma Gandhi, su lucha por los desvalidos desde las tesis de la no violencia inspirarían al movimiento Zulu Nation para sentar las bases éticas, óigase bien, sentar las bases éticas de los principios del hip hop, los cuales son paz, amor, unidad y diversión responsable, respeto. Bueno, ahí tenemos el gran aporte que hace el reverendo Martin Luther King. Él nos deja este concepto de la no violencia. Él, él lucha a partir de la no violencia, es un creyente cristiano y empieza a agitar, a promulgar los sueños de la libertad en sus templos en el sur de Estados Unidos para generar eh, este proyecto de la integración. Fue tan poderoso Martin Luther King con su palabra y con sus acciones y con su ejemplo que logró eh, integrar no solo a varias etnias, a blancos o a algunos mestizos, algunos latinos, sino que también congregó a judíos, católicos, algunos musulmanes que se identificaron con su lucha por la defensa de los derechos civiles. Muy importante lo que el reverendo Martin Luther King hace en la historia y lo que nos propone también en este concepto de lo que se va nutriendo la Zulu Nation y lo que se va nutriendo este concepto del conocimiento. Luego va a aparecer en escena uno de los gigantes llamado Malcolm X, el Haj Malik, el Shabazz. Es un hombre musulmán, el león que desafió a un imperio. El 19 de mayo de 1925 nació Malcolm Little. En condiciones difíciles tuvo que vivir la miseria y la exclusión por ser un hombre negro. Su piel oscura brillaba bajo el sol, pero en la cárcel descubrió que su belleza era la melanina de su piel. El Ku Klux Klan asesinaron a su padre que era seguidor de Marcus Garvey, arrojando de esa manera a su madre y a sus hermanos a vivir la miseria.
se convirtió en un pequeño león que creció entre lobos, aprendió a robar para poder comer. Un día, en prisión, descubrió algo más grande que su dolor. En la búsqueda del conocimiento y en medio de los libros conoció a la nación del Islam, que le enseñó que los leones no eran esclavos, sino reyes olvidados. Un día, el sabio Ilayat le habló de África, de la riqueza del Islam, de un Dios negro, y le habló de levantarse con el puño en alto. Bueno, la historia de Malcolm X es muy profunda. De hecho, yo recomiendo un libro para todos aquellos que quieran eh, introducirse en este elemento, en este concepto del quinto elemento. Hay un libro que se llama La biografía de un hombre negro, y ahí vamos a tener varias herramientas y vamos a entender su concepción del mundo. Aquí mencionan al Ku Klux Klan. Para algunos que no están familiarizados, el Ku Klux Klan es un grupo de terror, de exterminio, es un escuadrón de la muerte. Todavía hoy en día existen, y más con la llegada de Donald Trump, se han fortalecido estos grupos racistas, supremacistas, blancos. El Ku Klux Klan asesina a su padre de una forma muy atroz. Él seguía las enseñanzas de Marcus Garvey. Era muy incómodo para esta organización del Ku Klux Klan. Ellos lo secuestran y en algún momento, después de secuestrarlo, lo llevan al ferrocarril de su ciudad. Lo amordazan, manos, pies, boca, y lo ponen en el ferrocarril y por ahí le pasa el tren. Y ahí muere trágicamente el padre de Malcolm X. Como dice la historia, pues él se convierte en un león. Desafortunadamente empiezan a sufrir eh, penalidades. Su mamá la encierran en un manicomio, sus hermanos son, eh, digamos, tomados por el Estado norteamericano, y bueno, se pierde mucho contacto, y Malcolm X pues toma el rumbo de las calles. Es muy interesante esta parte de la vida de Malcolm X, porque él conoce todos los desafíos de la calle, y conoce las profundidades de la calle, eh, los peligros de la calle. Por eso llega a la cárcel. Pero en la misma cárcel, cuando asume el Islam como un proyecto de vida, cuando sale, él empieza a predicar y se convierte en un hombre poderoso, en un hombre con un poder de palabra que puede cautivar. Es así que él le mete mucha fuerza a la nación del Islam, y en la nación del Islam crece gracias a las prédicas y a las misiones que él hacía, porque él iba hasta el gueto. Ahora hablaba a las prostitutas, hablaba a los traficantes de drogas, de armas, y se hace muy fuerte. Lo quieren, empiezan a querer mucho en el gueto. Entonces es un hombre místico con una jerga callejera que puede penetrar en los guetos, en los suburbios, y que tiene una visión universal y una visión de libertad. Cuando él, en los finales de su vida, él se separa de la nación del Islam y se convierte al Islam sunita del Medio Oriente. Él hace una peregrinación por el Medio Oriente, va a la Meca, y en la Meca él cuenta en su libro que él come o comparte su comida con un hombre blanco, y él empieza a replantear sus ideas. Y dice que es el Islam, es el espíritu del Islam, lo que necesita Norteamérica para acabar con el racismo, para que surja dentro de la sociedad norteamericana algo que se llama amor. Cuando él llega de la Meca,
eh, está dispuesto a, a compartir sus enseñanzas, pero no las podemos escuchar, o la comunidad afroamericana en ese momento no las puede escuchar porque es asesinado. En el momento en que él se convierte un hombre universal con un pensamiento un poco más amplio, y él traía una respuesta o unas propuestas para continuar la lucha por los afroamericanos, eh, a él lo asesinan, desafortunadamente lo asesinan. Él tiene una frase muy interesante que también se asume dentro de los movimientos de, digamos, las primeras organizaciones, en especialmente Zulu Nation y otras organizaciones que ya voy a hablar más adelante, la asumen, y también algunos MC raperos, algunos miembros de la comunidad hip hop la asumen. Su frase icónica es: yo no hago un llamado a la violencia cuando es en defensa propia. Cuando es en defensa propia, yo la llamo inteligencia. Era el debate o la, o la o el conflicto ideológico que se tenía con Martin Luther King. Martin Luther King nos enseñaba el camino de la no violencia. Algunos dicen que era muy radical Malcolm X por esa postura de asumir como única o la última alternativa el camino a la violencia, pero cuando leemos su biografía vamos a entender que tenía mucha razón. Cuando una persona es atacada y esa persona no ha generado violencia, sino que es víctima de aquellos que lo han atacado por, por siglos, pues su única alternativa es el derecho divino a la defensa propia. Y es cuando él asume la violencia como una forma de autodefensa. Entonces, eso es muy interesante, muy importante para tenerlo claro hoy en día. Bueno, su espíritu sigue viviendo en las líricas de Public Enemy, de Dead Press, de MC Paris e Immortal Technic, entre otros MCs. Y aquí va a aparecer en escena, después de que asesinan al gran Malcolm X y asesinan a el reverendo Martin Luther King, y después de que es golpeada y es arrastrada y humillada a toda la comunidad afroamericana, aparece nada más y nada menos que el Partido de las Panteras Negras, el Black Panther. Las Panteras Negras, Autodefensa y Justicia Social, fundado en 1966 en Oakland, California, por W.P. Newton y Bobby Sally. Surgió como una defensa, como respuesta al racismo sistémico, la brutalidad policial y la desigualdad económica que enfrentaba la comunidad afroamericana, con un enfoque revolucionario, óigase bien, inspirado en el socialismo y el anticolonialismo. Las Panteras Negras abogaban por la autodefensa armada contra la violencia policial, pero también impulsaban programas comunitarios, óigase bien, como desayunos gratuitos para niños, clínicas médicas y educación política. Su icónica imagen, boinas negras, chaquetas de cuero, rifles, simbolizaba la resistencia y la dignidad. Bueno, es muy interesante esta parte. Yo creo que con la aparición de las Panteras Negras va a tener mucha fuerza la comunidad afroamericana, pero también se van a convertir en la columna de los movimientos de resistencia en Estados Unidos, y por ende van a hacer un gran aporte a la consolidación del movimiento hip hop finales de los 60, porque ya hacia finales de los 60 los empiezan a exterminar, les empiezan a dar bala a partir de un programa del FBI que se llamó COINTELPRO, y fueron tachados como una amenaza interna dentro de los Estados Unidos. Ahí de este movimiento, de esta organización, eh, pues surge la mamá de Tupac Shakur, la madrina y el padrastro eh, de Tupac Shakur.
Mutulu Shakur, él murió hace 2 años, pero dejó un gran legado. Y bueno, vamos a hablar en otro capítulo de la importancia de esos conceptos del quinto elemento que va a asumir Tupac Shakur. Hoy no vamos a hablar de eso, vamos a continuar con estos conceptos de lo que es el quinto elemento, sus bases, sus raíces, sus génesis, sus orígenes en estos movimientos espirituales, políticos. Cabe recordar que en la gran mayoría de los miembros del Black Panther eran también eh, creyentes del Islam. Em, bueno, acá vamos a tener pues a Malcolm X en su línea espiritual, pero la va a entrelazar muy bien con la línea política. Es uno de los que o es el que va a hacer ese enlace y ese diálogo entre lo político, lo espiritual y la lucha y la visión de un mundo más justo. Él se va a reunir en África con grandes líderes y también va a hacer ese diálogo, ese puente dialógico que les estaba hablando anteriormente entre la comunidad afroamericana y Cuba, cuando Cuba hace la revolución y va a existir una relación muy interesante que se mantiene hasta nuestros días. Cabe recordar que la madrina de Tupac Shakur, Ashata Shakur, está asilada en Cuba, protegida por el gobierno cubano desde los años 70 más o menos. Entonces, aquí empiezan a nutrirse estos conceptos, estas visiones, estas ideologías y pensamientos que van a hacer ese diálogo entre pueblos. Panteras Negras llama el intercomunitarismo, llama a este diálogo intercomunitarismo, es algo muy importante. Y en el próximo capítulo vamos a hablar de esos aportes de las panteras negras, de cómo nutre otros movimientos. Y aquí va a aparecer, después de todo este ciclo, los dioses y las tierras, la nación del 5%. Esta organización fue creada hacia mediados de los años 60 por Clarence 13X, cuyo nombre real era el de Clarence Edward Smith, y más tarde fue apodado como Allah, el Padre. Fue un estudiante de Malcolm X que se desvinculó también de la nación del Islam tras una disputa con Elijah Muhammad al discrepar en una de las partes de sus enseñanzas. Bueno, aquí cabe recordar que esas tensiones al interior del Islam se venían dando, no solo con Malcolm X, sino con varios de sus miembros. Uno de estos miembros, pues, es Clarence 13X, que nos va a mostrar, nos va a enseñar, y eso se va a convertir en todo un concepto dentro de lo que es el conocimiento y va a repercutir mucho a los nacientes hip hoppers o hip hopas en los 70s y 80s, y es el concepto de Alá. Para la nación del Islam, Alá es una deidad, pues como nos la enseñan fuera, ¿no? Arriba en el cielo o pues exterior al ser humano. Pero el concepto de Alá, de la nación del 5%, es una concepción un poco más humana y van un poco más allá. Dicen ellos, yo soy Alá, Alá está en mí, yo soy Alá. Entonces esas eran las tensiones que se tenía con la nación del Islam y ellos asumieron todo un código, unas formas de comunicarse, unas formas de interpretar el mundo y de entender y leer ese mundo. Y ellos nos van a traer una gran carga de conocimientos. A partir de todo lo que hemos venido viendo, ellos van agarrando un poquito de todo y van a hacer un compendio y nos van a enseñar
todo este concepto de lo que es Alá dentro de mí, que yo soy Alá, yo soy divino, claro. Y todo este concepto del origen del hombre o de la humanidad en África y todo el amor y todo el orgullo que se tiene por su etnia, por su historia y todos estos conceptos que nos se van a ver reflejados en su música, en su forma de vida, que es todos los conceptos egipcios, que los van a llamar el conocimiento quemético, que luego se va a convertir este conocimiento quemético en ese compendio de conocimientos que va a nutrir a la Zulu Nation. Vamos a ver aquí los códigos del Islam que nutrieron el hip hop, palabras como cipher, que quiere decir cifra, en las matemáticas supremas propias del 5%. Entonces, esta parte es muy interesante porque es esta organización que va a darnos una especie de código, una numerología a partir de las enseñanzas del Islam. Eh, También nos muestra que el número 10 es la totalidad, es la terminación de un ciclo, representa el círculo y los 360 grados, es decir, el cipher. Al igual que la palabra peace o paz, ¿no? Paz, que es este símbolo quemético o egipcio. Viene del saludo musulmán Salam Aleikum, que quiere decir la paz sea contigo. De esta forma promovieron procesos de paz y de unidad entre las pandillas de los finales de los 60s y 70s hasta nuestros días. Bueno, acá hay grandes exponentes del hip hop. Les recomiendo este programa, esta serie del Wu-Tang Clan, donde salen los musulmanes negros, los musulmanes del 5%, y ahí pues ellos tienen una relación muy fuerte, tanto así que todos los miembros del Wu-Tang Clan eh, van a ser muy permeados por este pensamiento del 5%. La memoria de nuestra conciencia colectiva hip hop. Bueno, aquí vemos a miembros Clarence 13X con su expresión corporal de cruzarse de brazos, lo cual lo van a asumir los B-Boys en sus retos, en sus paris, en sus fiestas, en su forma de habitar la calle. Vemos ahí cómo hay una relación, esta forma de cruzarse las manos. Y vemos también cómo esto repercute hasta en las películas, ¿no? La película Pantera Negra, ¿no? Muestra este símbolo que tiene muchos códigos. Yo recomiendo ver esta película y descodificarla. Tiene muchos de los códigos de la nación del 5%, muchos de los códigos de la nación del Islam y muchos de los códigos de el templo de los moros. Y bueno, todo esto viene pues del antiguo Egipto o del antiguo Kemet. Aquí vamos a tener la importancia del cipher, ¿no? El cipher, por eso decimos nosotros dentro de la Zulu Nation, dentro de las enseñanzas del Zulu Nation, que el quinto elemento es transversal a los cuatro elementos artísticos. De todas maneras, esos conceptos del quinto elemento están inherentes y están en nuestro subconsciente y los reproducimos inconscientemente. Solo en el estudio del quinto elemento es cuando los hacemos conscientes. Entonces, cuando sale o se hace el cipher se hace cuando ahí está el espíritu de la danza, el espíritu de los ancestros que toma a los b-boys y les da su fuerza, su poderío para entrar al cipher de 360 grados. En el disco, por eso también es muy importante toda esta forma del círculo, cómo se trabaja el círculo. Todo eso está en los códigos y no solo en los códigos de la danza
sino en los códigos milenarios, que también está en nuestras células, ¿no? Y está representado también en el sistema solar. Aquí vemos a Rakim, a Reza, Erika Badu, miembros del 5%. También tenemos la palabra represent, que es original del dialecto del 5%, al igual que la palabra breakdown, muy utilizada por los DJs y MCs. Otros de los miembros de la Nación de los Dioses y las Tierras son Big Daddy Kane, Nas, AC, Guru, MF Down, Busta Rhymes, Brad Nubian, LL Cool J, Planet Asia, Capone Noriega, entre otros y otras. Podemos ver que aquí se nutre el hip hop debido a los códigos de la Nación de los Dioses y las Tierras, o el 5%. Y por ende, el conocimiento se vuelve un elemento de lucha para las comunidades afro y latinas a finales de los años 60. Cabe recordar que no es solo la comunidad afro la que se siente identificada con estos conceptos del Islam, sino que también son los latinos, ¿no? Bueno, este término latino no es que me guste mucho, pues se ha popularizado, pero hay que replantearlo, es un concepto muy colonial, pero yo diría los centroamericanos asumen este concepto del quinto elemento y también se introducen dentro del 5%, dentro de la nación de los dioses y las tierras. Aquí vemos a DJ Kool Herc, que también en su juventud aprendió y parchó y anduvo con la gente del 5%. Y bueno, aquí tenemos a las tierras. Son muy relacionadas al movimiento Rasta, por eso hablamos al principio de Marcus Garvey y al rastafarismo. Hay una relación, hay una hermandad entre estos movimientos, pero en realidad se vuelven uno cuando se asume el concepto del panafricanismo y del conocimiento quemético. Y bueno, aquí aparece en escena la Universal Zulu Nation. Es quien recopila la memoria del conocimiento para entregarlo en las calles. A partir de los 21 fundamentos que son conocimiento, sabiduría, entendimiento. Bueno, estos conceptos o estos fundamentos son propios de la nación del 5%. Estos tres primeros van a ser muy iguales a lo que es la nación del 5%. Conocimiento representa el sol, sabiduría, la luna, entendimiento, las estrellas, conocimiento, hombre, sabiduría, mujer, entendimiento, los niños. Entonces, todo esto hay relacionado con la numerología. Conocimiento, 1, sabiduría. Número 2, entendimiento representa el número 3. Y todo esto se va a llevar a cabo de estos códigos que se van a tener en cuenta en el desarrollo del movimiento hip hop y lo van a integrar también algunas pandillas. Algunas lo van a asumir, lo van a mantener, algunas lo van a deformar, pero como también uno de las columnas o de las bases fuertes del hip hop es el movimiento de pandillas, pues va a tener esto mucha resonancia entre las pandillas, los movimientos políticos que están surgiendo de resistencia en los guetos y estas tendencias fuertes espirituales, ¿no? Entonces, tenemos aquí los preceptos del Zulu Nation: conocimiento, sabiduría, entendimiento, libertad, justicia, igualdad, paz, amor, unidad, respeto. Acá vamos a tener inmersos eh, los principios éticos del hip hop. También vamos a tener el trabajo, la diversión, vencer la negatividad con lo positivo, la economía, el estudio de las matemáticas supremas, que es lo que nos enseñó el 5%, la ciencia, la vida, la verdad, los hechos sobre creencias, acciones sobre palabras, la fe y la unidad con Dios. Es lo que el Zulu Nation va a compilar y lo va a compilar
desde lo que planteó en un principio el templo de la ciencia morisca, el templo de los moros, lo que nos va a enseñar luego la nación del Islam, lo que luego nos va a enseñar el 5% y todos los conceptos políticos que se van a mover alrededor de, de esta realidad, de la realidad de la gente empobrecida, racializada, excluida en Estados Unidos. Más adelante este concepto lo vamos a llamar las epistemologías del sur global. Decía Fidel Castro que, que Estados Unidos cuestionaba o critica mucho a los países tercermundistas, pero Fidel Castro decía que en Estados Unidos, en el corazón del imperio, también hay un tercer mundo, hasta un cuarto mundo. Entonces ahí empezamos a ver las fracturas y las falencias de un imperio que ahora está en decadencia, que es su gente, las comunidades afro, afrocéntricas o las comunidades de Centroamérica o las comunidades que han ido desde el sur del continente a buscar el sueño americano, vemos que también hacen parte de este sur global junto con las epistemologías nuestras, nuestros saberes propios. Y ahí viene este concepto del conocimiento o del quinto elemento, ¿no? Y bueno, vamos a tener aquí, bueno, los preceptos, la simbología del Zulu Nation, que después vamos a hablar de eso más adelante, quizás en otra conferencia, pero es lo que nos va enseñando. Y bueno, pues acá aquí rápidamente tenemos en un costado el símbolo del Zulu Nation, en el fondo está el sol, la Biblia, el Corán, como los libros que fundamentan la X, recordemos, Malcolm X, y este concepto de la X, que es el símbolo que representa lo desconocido, lo prohibido. Cuando tenemos una operación matemática, siempre nos colocaban la X, que es el número o el resultado que tenemos que descubrir, ¿no? Y por eso, pues la X tiene una gran importancia en estos códigos. Y bueno, también tenemos la escuela de conocimiento que nutre el quinto elemento, que es la ciencia quemética, que habíamos hablado un poco, y la ciencia quemética tiene que ver con estos códigos numerológicos de la cábala, conocimientos milenarios, estos conocimientos que son de los pueblos prácticamente, que han estado ocultos y que para empoderar a las comunidades oprimidas, racializadas, que están bajo el flagelo del racismo y de la miseria, pues se necesitaba y se necesita aún que los movimientos que están luchando contra estas hegemonías racistas, pues tengan de la mano estos conceptos para educar a la gente, para que salgan del concepto de la limitación mental que nos enseñaba también Bob Marley. Libérate de los esquemas mentales, decía Bob Marley, emancípate de esos conceptos, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, la geometría sagrada, la flor de la vida, el concepto de las frecuencias, ¿no? Hoy en día se están desarrollando técnicas de frecuencias curativas y esto lo aprendió África Bambata cuando viajó al África, los chamanes africanos, a partir del sonido de los tambores, del ritual que se hace con los tambores, llevan a las personas a un estado de conciencia superior. Por eso, eh, cuando África Bambata llega a Estados Unidos, llega del África, empieza a predicar el concepto de la paz, porque es a través del sonido y subiendo esas frecuencias o elevando las frecuencias, modulando esas frecuencias, que las personas entran en unos trances donde se conectan con sus dioses o consigo mismos. Es ahí también en esos trances donde los grandes espíritus se quieren comunicar con su comunidad y, y encarnan un cuerpo y empiezan los movimientos de danza
que también son las raíces del breaking, ¿no? Estos movimientos de estar temblando, de ahí sale muchos de los movimientos del popping, de botarse al piso y bueno, todos estos movimientos que son parte de las tradiciones africanas milenarias. La cábala, que es quemética, que es una ciencia prácticamente que nos habla a partir de números, tiene que ver con la angeología, tiene que ver con el despertar de la conciencia. Y bueno, aquí vemos a X-Clan, una de las agrupaciones referentes fuertes de los 80s, 90s, que tienen toda la simbología quemética, afro. Después vamos a hablar un poco del origen de la ropa ancha, que no viene de las cárceles. Yo discrepo un poco con aquellas tesis, aquellas personas que dicen que la ropa ancha viene de algunas cárceles, de algunas modas que se impusieron o que le regalaban ropa grande a los afroamericanos y que ellos salían y eso les gustó y se popularizó. No, esto viene mucho más atrás y esto viene de las tradiciones que han mantenido las comunidades afros en los Estados Unidos y vienen de esos atuendos milenarios africanos. Es desde ahí, porque no se conoce, no hay registros de trajes de prisión anchos o muy grandes. En los 60, 70 vestía muy ajustado al cuerpo y más en las cárceles. Entonces, esto es pues todo un mito, ¿no? Después vamos a hablar de eso un poco más. Bueno, este es todo el conocimiento quemético, por eso la importancia de esas escuelas de conocimiento. Y es también la enseñanza de cómo mm, adoptamos estos conocimientos y los llevamos a cada una de las ramas artísticas del hip hop. Obviamente, cada rama tiene inmerso el código genético del quinto elemento, el graffiti, el breaking, el MC, el DJ, los tiene inmersos. Entonces, ahí están un poco. Bueno, también vamos a hablar un poco del Zulu Nation con el quinto elemento que trabaja dentro de las comunidades para empoderarlas frente a su historia y frente a las luchas que han sostenido nuestros ancestros por siglos, llevando su praxis, meditaciones, conocimiento quemético o egipcio, trabajando con la geometría sagrada y las frecuencias a partir de la música para elevar la conciencia de los jóvenes. UZN, en ese orden de ideas, es reconocido como un grupo indígena global, ¿sí? Que enarbola la cultura hip hop como un movimiento para la paz y la defensa de los derechos humanos en diferentes territorios y contextos, creando capítulos en los diferentes continentes enfocados en el rescate de sus raíces ancestrales a partir de reconectar el mundo milenario con los contextos urbanos, con una propuesta de educación comunitaria y antisistémica, que esto no lo enseñó las Panteras Negras. Entonces veamos todos estos conceptos, de ahí surgen muchas cosas. Podemos ir desglosando un poco el quinto elemento, cómo nutre cada elemento artístico, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, aquí tenemos a Sharrock, tenemos a Queen Latifah, el Black Power del Public Enemy, también tenemos Fugees, que hace parte del 5%, Ernie Palicioli. Ernie Panicioni es el indígena nativoamericano que es Zulu que recopiló la historia del hip hop a partir de fotografías. Tiene varios libros que son muy interesantes. Y obviamente tenemos a Immortal Technique que viene también de esta escuela de la construcción y producción de conocimiento. Él es un escritor muy fuerte y a veces da unas conferencias muy interesantes. Y bueno, tenemos eh, estos conceptos del panafricanismo en los videos de grandes raperos. También cabe recordar que eh, está la civilización nubiana, muchos artistas del hip hop consciente se asumen como nubianos. Y bueno, acá todo una referencia histórica, eh, piezas de bronce con mm, facciones negroides
Tenemos la civilización nubiana, muy cerca a Egipto, que nutre a Egipto realmente. Y aquí pues vamos a tener también a Ice Cube en una de sus teorías sobre conocimiento. Él en su cuenta de, bueno, creo que en ese momento fue Twitter, hoy ex, él escribió, esclavos hebreos israelitas en el antiguo Egipto, claramente son un pueblo negro. En el 2020 escribió en su cuenta de Twitter una publicación sobre la historia oculta del pueblo africano que reclama el conocimiento milenario usurpado por la élite blanca. Y bueno, pone aquí unos jeroglíficos, unas pinturas que hay en algunos templos egipcios y muestra es personas negras levantando y haciendo edificaciones, lo cual se ganó muchos enemigos judíos. De hecho, él siempre ha cuestionado el sionismo, que es algo que me gusta mucho de Ice Cube. Y bueno, aquí lo vamos a ver. Ice Cube formado por la Nación del Islam, al igual que Professor Griff del Public Enemy, entre otros artistas del hip hop. Cuando él sale de la NWA, él es refugiado y protegido por la Nación del Islam, por el fruto del Islam. Habíamos hablado un poco con Far Mohammed que él consolida un movimiento dentro de la nación del Islam que se llama el fruto del Islam y son guerreros, son personas muy disciplinadas, hacen unas coreografías impresionantes que son todo un espectáculo, son todo un show, pero ellos son militantes, saben armar, desarmar armas, saben de artes marciales, saben proteger a la gente, bueno, son muy disciplinados. Ice Cube es protegido por la nación del Islam, por el fruto del Islam y obviamente por su círculo eh, de pandillas, de gángsters que están alrededor de él. Y bueno, aquí está esa relación entre el Islam y las pandillas en contextos callejeros. Acá lo vemos con Louis Farrakhan, hoy actual líder de la Nación del Islam. Ice Cube también es miembro de la Zulu Nation. Eh, aquí saliendo, aquí lo tenemos saliendo de la película Los Dueños de la Calle de Ice Cube, la primera película que graba Ice Cube. Y Reza, lo tenemos ahí, Reza, que dentro de estos conceptos y estudios del quinto elemento, él va profundizando un concepto que lo va ligando al oriente y es un concepto que le va a dar sentido al Wu-Tang Clan, que es el taoísmo y su relación con el Shaolin. Y conocen los códigos del taoísmo. De hecho, tienen varios libros sobre taoísmo. Hay uno que se llama el Tao de Wu, de pronto lo publico en mi canal de YouTube. Y bueno, también tenemos por otro lado a Professor Griff, ministro de Información del Public Enemy, pero también es líder de defensa, ¿no? Y bueno, tiene un pensamiento muy alineado al del ministro Malcolm X. Y bueno, esta conferencia realizada por Zulu King Che Guerrero, presidente de la Universal Zulu Nation en Colombia. Le decimos hasta la victoria siempre. Vamos a hacer otro capítulo un poco más detallado de todo el concepto de la contracultura que va a dar origen al movimiento hip hop de los años, bueno, el movimiento de la contracultura viene de esta lucha de la defensa de los derechos civiles y va a tener una repercusión en los setentas y en las pandillas. Esta es la primera conferencia sobre quinto elemento. Eh, si tienen preguntas, pueden hacerlo. Yo las voy leyendo. Si alguien quiere que hablemos un poco más de algún tema, pues me lo sugieren y vamos a investigar y a profundizar sobre esto. Bueno, cabe recordar que este concepto del quinto elemento es gracias a la librería del Zulu Nation y a todos los hermanos y hermanas Akis, Malikas, Kings, Queens que me han apoyado en esta investigación.
la cual falta mucho por decir. Por eso vamos al próximo capítulo. Para todos ustedes, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Paz y hasta la victoria siempre.